Muy buenas noches tengan todos ustedes. Señor académico doctor Alejandro Reyes Fuentes, vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Señor doctor Humberto Ruiz Orozco, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Señor académico doctor Francisco Navarro, secretario de la Academia. Señor doctor Alejandro Treviño, tesorero de la Academia. Compañeros académicos integrantes del Presidium, señoras académicas, señores académicos, compañeros médicos, quiero agradecer la oportunidad que me dan la Academia y la Sociedad de platicar un rato con ustedes de la relación que tiene el glaucoma con la diabetes mellitus. Todos sabemos que el problema de la diabetes es algo que va en incremento, especialmente como este artículo que está próximo a salir, en que habla que se ha multiplicado enormemente la incidencia de la diabetes, especialmente en los países de ingreso medio como es México. Es todo un problema de salud que tenemos que estar preparados para manejarlo convenientemente y poder entonces brindar la atención que la sociedad espera de nosotros. Un tema muy controvertido es la relación que tiene el glaucoma crónico de ángulo abierto con la diabetes. Mientras que algunos clínicos piensan que sí es más frecuente el glaucoma en el diabético, otros dicen que no es real esta relación. Incluso existen dos grandes artículos, grandes por el número de pacientes involucrados en esta investigación, que nos dice, tienen estas posiciones opuestas. El estudio, el Beaver Dam, con 4.926 pacientes, llega a la conclusión de que no existe una relación entre glaucoma de ángulo abierto y diabetes, mientras que el del Baltimore Eye Survey sí nos dice que hay esta relación. En fin, lo importante realmente para el paciente diabético es el glaucoma neovascular, que ese sí no hay discusión, que hay una relación absoluta de este padecimiento con la diabetes. Desde luego el origen de todo este problema pues es la isquemia, la deficiencia de oxigenación, que en este caso se refiere a la retina. Se piensa que se debe esto a la destrucción de los pericitos de la retina. Probablemente el doctor Orozco va a hablar ya más en detalle de esto. Y uno de los protagonistas de este problema es el sorbitol, gracias a la acción de la aldosa reductasa, por alteración en el metabolismo de la glucosa. Pero realmente ese no es todo el problema. En realidad se conjuntan una serie de factores que van a dañarnos los pericitos y van a alterar incluso también las condiciones de las células sanguíneas, y entonces toda esta serie de conjuntos en que intervienen los productos finales de la glicosilación, especies reactivas al oxígeno, problemas de oxidación de la glucosa, glicación proteica, estrés oxidativo, etcétera. Todo esto va a destruir los pericitos, va a alterar entonces la circulación y vamos a tener un proceso isquémico que va a dar lugar a la liberación de factores formadores de vasos. Aparentemente el más importante es el factor vascular de crecimiento endotelial, que les presento las siglas en inglés porque es como se conocen mejor, y se conocen varias isoformas. Las principales son estas, que se caracterizan con el número que los acompaña y que es el número de aminoácidos que conforman la molécula. Pero no solo este factor es el que va a inducirnos a la neovascularización en la retina y por consecuencia en el iris, sino que también interfieren la eritropoyetina, la angiopoyetina, un factor de crecimiento semejante a la insulina, un factor de crecimiento derivado de los hepatocitos, un factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Todo esto entonces todos estos factores liberados en la retina fundamentalmente van a viajar hacia la cámara anterior y van a afectar entonces al iris, provocando la neovascularización.
Sin embargo, la neovascularización del iris no es causada únicamente por la isquemia retiniana, hay otros factores que vamos a ver a continuación. Definitivamente, claro, lo más importante es la isquemia retiniana como una consecuencia de la retinopatía diabética, básicamente de la proliferativa, pero también nos pueden provocar esta neovascularización del iris la oclusión de la vena central de la retina, la enfermedad de Hils, la anemia de células falciformes, un desprendimiento de retina extenso y antiguo, algunas formas de retinosquisis, la oclusión de la arteria central de la retina, la enfermedad de Coats, la enfermedad de Takayasu o cualquier otra obstrucción carotidia, la enfermedad de von Hippel-Lindau, una de las facomatosis, la arteritis temporal también puede ser una causa de isquemia retiniana que nos ocasiona el glaucoma neovascular. También se puede ver enfermedades inflamatorias como la uveitis crónica, la endoftalmitis, la oftalmía simpática o la enfermedad de Vodko-Yanagi-Arada, las neoplasias mismas, el melanoma, el linfoma y el retinoblastoma, como ese que vemos ahí en la imagen. También puede ser por iatropatogenia. Dosis excesivas de irradiación externa o incluso de braquioterapia nos pueden provocar la neovascularización. Se dice que el glaucoma neovascular pasa por 3 estadios, yo diría que en realidad 4, como vamos a ver a continuación. El primer caso es cuando se inicia esa neovascularización del iris y que se le llama rubiosis iridis desde un principio, o según algunas escuelas le dan el término de rubiosis iridis cuando ya la neovascularización está muy avanzada. En este primer estadio, el paciente no cursa con hipertensión ocular, simplemente lo único que se manifiesta es esa neovascularización en el iris. Después pasa a una fase de glaucoma de ángulo abierto. Esto se debe a que los vasos al crecer van rodeados de tejido mesenquimatoso y empieza a haber una obstrucción a la salida del humor acuoso en el ángulo de la cámara anterior. Como consecuencia hay un aumento de la presión ocular, hay un daño en el nervio óptico que se va a manifestar a la oftalmoscopía por un aumento de la excavación de la papila y como consecuencia tendremos entonces que hay daños campimétricos característicos del glaucoma en estos pacientes. En la siguiente etapa viene una retracción de ese tejido mesenquimatoso que acompaña a los vasos en el ángulo de la cámara anterior y es lo que se llama el estadio o fase de cierre angular, en que se han formado sinequias periféricas, hay desde luego una mayor hipertensión ocular, puede cursar con un edema corneal si esta hipertensión es suficientemente alta, va a haber la formación de un plasmoide acuoso, empiezan a pasar proteínas hacia la cámara anterior que no constituyen habitualmente, como ustedes recuerdan, no forman parte del humor acuoso, se puede presentar un ectropión uveal, es decir, pues se sale, digamos, el epitelio pigmentado de la cámara posterior del iris, el paciente suele estar en midriasis y hay desde luego un descenso muy importante de la visión, descenso que de por sí ya tenía el paciente, puesto que esto se va a derivar de una retinopatía diabética proliferativa que ya ha dañado la visión o de una oclusión de vena central de la retina, etcétera. Y algo que yo creo que conviene agregar es este estadio 4 del glaucoma neovascular, que es el glaucoma absoluto, en que el ojo ya está ciego y además suele tener un intenso dolor. Es importante para el oftalmólogo hacer un diagnóstico diferencial de este glaucoma neovascular y se debe hacer con la uveitis hipertensiva, con el glaucoma de ángulo estrecho agudo o crónico, con el síndrome iridocorneal endotelial y con la iridociclitis heterocrómica de Fuchs. ¿Qué manejo se hace del glaucoma neovascular? Pues se pueden utilizar inicialmente, al menos, productos que van a disminuir la tensión ocular, ya sea betabloqueadores, inhibidores de anhidrasa carbónica, tópicos o sistémicos, agonistas alfa-adrenérgicos. En ciertas etapas van a ser de mucha utilidad antiinflamatorios esteroideos o incluso antiinflamatorios no esteroideos.
cicloplégicos, en ciertas etapas también van a ayudarnos mucho, y se pueden utilizar como medidas transitorias en la aplicación de diuréticos hiperosmolares, ya sea el manitol, la urea, la glicerina por vía oral, en fin. Lo que está proscrito, desde luego, es la utilización de análogos de prostaglandinas y de mióticos. El tratamiento clásico desde hace unos años para el glaucoma neovascular debe ser, desde luego, la prevención. Si ya tenemos a un paciente que está desarrollando una retinopatía proliferativa, cuando esté indicado habrá que hacer una panfotocoagulación retiniana para evitar esa liberación de factores angiogénicos. Incluso se puede hacer, claro, en las etapas iniciales del glaucoma neovascular, pero cuando los medios refringentes del ojo ya no permiten la visualización del fondo, entonces se puede hacer una ablación panretiniana por medio de crioterapia. Algo que ha venido a revolucionar el tratamiento del glaucoma en los últimos años y que va muy relacionado con lo que acaban de ver en el curso de diplomado de médicos generales, es la aplicación de anticuerpos monoclonales con poder antiangiogénico en el interior del ojo, habitualmente en la cámara vítrea, pues se pueden utilizar también en la cámara anterior, y los más utilizados son el ranibizumab y el bevacizumab, que dan unos buenos resultados en estos pacientes. También se puede utilizar el pegatabnib, que es el Macogen, pero realmente es menos frecuente que se utilice. Numerosos artículos nos indican que realmente este es un tratamiento pues bastante efectivo y promisorio. Cuando estos tratamientos por lo general van a ser como una preparación a tratamientos quirúrgicos del glaucoma, algo que se utiliza mucho es la implantación de drenajes que van a permitir una salida extra, una salida diferente al humor acuoso, y estos implantes podrán ser valvulados o no valvulados según la preferencia del cirujano, la experiencia que tenga. Aquí en las imágenes tenemos una válvula de Ahmed, que es la que más se utiliza en nuestro país para estos casos. Gracias a la administración de antiangiogénicos previos, se ha tomado un cierto lugar la trabeculectomía, que antes era un procedimiento proscrito para este tipo de glaucomas, y que por lo general se llega a complementar con la aplicación de mitomicina C o 5-fluoruracilo para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Se puede hacer también antes de la trabeculectomía una goniofotocoagulación selectiva de los vasos que están en el ángulo de la cámara anterior. Cuando ya el proceso está más avanzado, básicamente cuando el ojo está ciego, prácticamente ciego, y sobre todo cuando es doloroso, se pueden utilizar métodos destructivos del cuerpo ciliar para disminuir la producción del humor acuoso y de esa manera controlar la producción del humor y la disminución del cuadro doloroso. Lo más clásico es la ciclocrioterapia por medio de un gas criógeno, pero se puede utilizar también diatermia, ultrasonido o, más moderno, en un sentido más moderno, fotocoagulación, ya sea transescleral por medio de neodymium YAG láser o una endofotocoagulación. El problema principal con la ciclocrioterapia, que es con la que se tiene más experiencia realmente, es que si se pasa un poco la mano en la destrucción, el ojo va a caer en una tisis bulbi, que es la imagen que vemos en la parte inferior. Cuando esto no da resultado, o por alguna razón no se puede utilizar, y el ojo ya está ciego y es doloroso, entonces se puede recurrir a algunos métodos que actualmente como que se han olvidado, pero que conviene tener presente. Uno de ellos es la alcoholización del ganglio ciliar. Se aplica como una inyección retrovulvar, se aplica primero gilocaína, habitualmente 1 centímetro cúbico, se retira la jeringa, se deja la aguja ahí mismo para que no cambie el sitio de la inyección y se infiltra entonces con alcohol, y eso nos va a resolver el cuadro doloroso que tiene el paciente. Un método semejante se puede hacer por medio de quimiorrizolisis, en que se va a aplicar una solución hipertónica de cloruro de sodio para destruir ese mismo ganglio ciliar.
Cuando tampoco esto da resultado y cuando el dolor es incoercible, pues se tiene que recurrir, en ciertos casos, a la cirugía mutilante, ya sea una enucleación o una evisceración, lo cual pues es desde luego muy desagradable para el cirujano y también naturalmente para el paciente. ¿Qué se está investigando para esto en el futuro ya muy cercano? Pues está ya en experimentación el uso de antiangiogénicos tópicos para evitar los peligros de la inyección en cámara vítrea y también, como se decía hace unos momentos en el diplomado, la nanotecnología está buscando la formación de moléculas que tengan como órgano blanco los miovasos para de esta manera controlarlos. Bien, pues muchas gracias por su atención.